Las diferencias entre Danilo Astori y Raúl Sendic se vienen acumulando desde hace años. La primera discrepancia pública entre estos referentes del Frente Amplio se dio en 1996, cuando Astori apoyó la reforma electoral por la cual se aprobaron las elecciones internas y el sistema de balotaje. En una entrevista con CX36 realizada en 2004, Sendic recordaba ese enfrentamiento. Astori prácticamente ha votado y ha acompañado los grandes proyectos de los gobiernos colorados. Me refiero desde el balotaje para acá, toda la posición del sistema financiero, la ley de ANCAP, la privatización de las carreteras, la creación del nuevo banco comercial. En la campaña electoral de 2004, cuando Tabaré Vázquez confirmó que Astori sería su ministro de Economía, Sendic volvió a marcar las diferencias con Astori. No me puedo convencer todavía de que Tabaré Vázquez haya proclamado como ministro de Economía a Danilo Astori, teniendo en cuenta que se ha parado siempre en otra posición y muchas veces en la propia vereda de enfrente, tirando piedras desde la prensa a la posición del Frente Amplio. Otro de los temas que los enfrentó de forma notoria fue la quiebra de Pluna. En varias entrevistas, Sendic calificó como fantasmas al ex gerente general de Pluna, Matías Campiani, y sus socios, pero también a quienes los trajeron. Yo creo francamente que Campiani y los que lo trajeron a Campiani son todos unos fantasmas, lo digo sin ningún tipo de miramiento. ¿A quién se refiere, a Paul Elberse, que es un personaje que ya lo conocíamos del Banco Comercial, del nuevo Banco Comercial, por lo tanto se podía haber tenido precaución en la contratación de Paul Elberse para que Paul Elberse trajera a Campiani. Por lo tanto, me parece que de estas cosas hay que aprender, porque estas cosas no nos pueden pasar y creo que es correcto que aprendamos de esto. Astori también le pasó factura a Sendic por lo de Pluna al hablar del desequilibrio que para la aerolínea había sido el precio de combustible que le cobraba ANCAP. Si Pluna pretendía ser una línea internacional, no podía tener, como tuvo, el precio del combustible más alto de toda la región. En marzo de 2014, el enfrentamiento entre ambos tomó ribetes personales. Se supo que un dirigente del Frente Liber Seregni, sector liderado por Astori, le recomendó a un diputado del Interior que no se fuera con Sendic porque en la campaña electoral saldría a luz que el líder de la 711 era homosexual. En el interior del país, un dirigente del Frente Amplio llegó a hablar con un dirigente local y el dirigente local le dijo: cuidado con apoyar a Raúl, porque en mitad de la campaña le pueden tirar una bomba. La bomba podía ser que era chorro, ¿no? No, la bomba es que Raúl es puto. Esas palabras. ¿Vos sabías eso? Sí, lo he escuchado. Estoy totalmente tranquilo con mi vida, tanto con mi vida pública como con mi vida privada. En lo público he tratado de ser tremendamente cuidadoso y prolijo con lo que tiene que ver con la gestión que he hecho al frente de la empresa más grande del país. Y en lo privado he cuidado mucho a mi familia, tanto a mis hijos como a la que fue mi mujer. También en plena campaña electoral, Astori dejó ver su discrepancia con la designación de Sendic como compañero de fórmula de Vázquez. Los astoristas querían en ese lugar a una mujer con experiencia parlamentaria. Seguimos convencidos de que la elección de una mujer para completar la fórmula constituiría una fuerte señal acerca del compromiso frente amplista en la lucha contra todo tipo de discriminaciones. El último enfrentamiento en plena campaña se dio cuando el semanario Búsqueda publicó que en una reunión en la que participó Astori, se aseguró que el entonces diputado de Salto, Andrés Lima, realizó un acuerdo electoral con el grupo de Sendic a cambio de dinero. Teníamos un acuerdo con un señor que hace política por principio, pero los principios le duraron muy poco. Hasta le ofrecieron una suma de dinero para que rompiera el proyecto. En declaraciones a Metrópolis FM, Sendic dijo que no existe dentro del Frente Amplio un acuerdo de dinero ni de plata y se dirigió directamente al actual ministro de Economía. Astori cometió un error importante. Ahora, el déficit ANCAP, un asunto que la oposición tiene en la mira, provocó una nueva diferencia entre Astori y Sendic. El ex presidente de ANCAP dijo que la evolución del dólar
jugó un papel en el déficit del ente estatal. Pero desde su lugar como ministro de Economía, Astori le llevó una vez más la contra. Creo que explicar el déficit de ANCAP solamente por la simple variación de precios puede conducir a conclusiones erróneas. Muy bien, Fito, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, veíamos ahí las seguidillas de enfrentamientos entre Astori y Sendik. Y la última, el balance de ANCAP. Bien, el balance de ANCAP tiene números rojos y números rojos bien grandes. Si vemos la gráfica, vamos a ver un poco la evolución de esos números en rojo. De 160.000, alrededor de 160 millones, alrededor de 160 millones de dólares en pérdidas que tuvo en 2013. En 2014 llegó a 325 millones aproximadamente. Todavía no tenemos el balance completo, pero sí hubo una presentación en la cual se mostró estos grandes números. ¿Por qué está más rojo y rojo? Y ahí lo rosado. que nosotros separamos fue, adentrándonos en esta discusión sobre qué tanto pesó el dólar en los números de ANCAP, separamos qué tanto de las pérdidas se explican por variaciones en el tipo de cambio y qué tanto se explican por otros factores. Y lo que vemos es que efectivamente la suba del dólar le pegó fuerte a ANCAP. En el último año subió 3 pesos el dólar y eso llevó a que la mitad prácticamente de las pérdidas se explicaran por eso. Parte Aún de lo que dice Sendik es verdad, de que parte se explica por eso. También lo que dice Astori es verdad en el sentido de que no es sencillo. No es tan simple decirlo. No es tan simple. Aún son grandes las pérdidas, son alrededor de 150 millones de dólares si se elimina el efecto cambiario, pero al mismo tiempo el efecto cambiario tiene cierta responsabilidad en la gestión. Estamos hablando de que fue una suba del dólar que no ocurrió de un día para el otro, que no fue sorpresa para nadie, sino que se esperaba que el dólar empezara a subir. Y cuando yo tengo una empresa que tiene un pasivo, una deuda muy pero muy dolarizada, tengo un descalce de monedas en dólares, tengo más pasivos que activos por alrededor de 1.500 millones de dólares, es de rigor protegerme ante eso. Y hay varias estrategias financieras que puede utilizar una empresa, tanto ANCAP como otras empresas privadas, para protegerse de esa suba del dólar, que no me dé vuelta, no me deje con las ruedas para arriba del balance, porque el dólar subió, y más cuando el dólar se espera. De hecho, el gobierno en los últimos 10 años tuvo una estrategia que ha funcionado muy bien, de desdolarización de la deuda. Una estrategia que no acompañó este ente en particular. Pará. Para preguntarle eso, Se me ocurre una pregunta a lo Gabriel Pereira. Malévola, así, incisiva. Decime una cosa, Fede, ¿y en qué medida la política es desde la ignorancia y no desde la maldad? No desde la maldad. No, la política del Banco Central, ¿hasta qué punto? La política del Banco Central tiene algo que ver con el tipo de cambio, ¿no? Y entonces, el tipo de cambio, vos decís, tiene mucho que ver con el déficit ANCAP. Bueno, ¿hasta qué punto la política del Banco Central agudiza los problemas de ANCAP? ¿Hasta qué punto? Dado que el Banco Central además es un coto, un feudo de los astoristas. Y ahí ¿no? empieza a surgir la maldad. Ahí es donde aparece No. la parte de maldad. El tipo de cambio en Uruguay tiene una libre flotación. El Banco Central interviene cuando el dólar o se va demasiado respecto a las posibilidades y a la conveniencia para un lado o para el otro. En ese sentido, quizás el no hacer sí tenga algo que ver, pero no hay una intencionalidad entre una cosa y la otra. Tiene más ese viso de... Este tema del astorismo y el grupo de Sendik, ya lo habíamos hablado acá hace unos programas, ¿verdad? Creo que fue este año. No sé si fue este año. Sí, fue este año. Cuando empezábamos a discutir sobre por dónde podrían venir las tensiones en el nuevo gobierno. Ahí está. Tiene una base filosófica más profunda de lo que parece, ¿no? Exactamente, lo mostrábamos con Fede ahí a principios de año. Hay diferencias doctrinarias, evidentemente hay diferencias doctrinarias, ¿no? Cuando Sendik, veíamos en declaraciones viejas de Sendik, cuando Sendik acusa a Astori de haber acompañado, yo que sé, ciertas políticas de colorados y blancos, de alguna manera Sendik se hace eco de lo que dice una parte del Frente Amplio, que es
políticas o el pensamiento de Astori no representa el pensamiento promedio de los frente amplistas. Yo escuchaba a Abdal ahora decir cómo el peso del mercado interno, ¿no? Y todo eso son cosas que al astorismo le rechinan tremendamente, claro, ¿no? Claro, son visiones distintas. Entonces, sí hay una visión distinta. Con Jaime Yafé y después con Fede hemos hablado de neodesarrollistas por un lado, neoinstitucionalistas por el otro, ¿no? Los que creen un poco más en el Estado promotor, los desarrollistas, Abdala. ¿No? Que el Estado juega un papel, las empresas públicas jugando un papel, las empresas públicas invirtiendo, ¿no? Sendic sería eso. Eso es el mundo Sendic, el mundo Grupo de los Ocho, el mundo conceptual, doctrinario, ideológico del Grupo de los Ocho, ¿no? El Estado jugando un papel, y el Estado jugando un papel especialmente cuando vienen las vacas flacas, que es lo que hace un ratito dijo Abdala, pero también lo que piensa Sendic y los desarrollistas. ¿Cuánto ves, y acá la pregunta maliciosa de este lado ahora, cuánto ves que pesa también la estrategia de Sendic en cuanto a su posicionamiento en la interna del Frente Amplio? Porque por un lado se lo ve confrontando con Astori, pero midiendo muy bien qué batalla juega y cuáles no. Ahora, por ejemplo, con el tema del TISA, él prefiere esquivarle a la pregunta y dice, bueno, mi percepción es que en este caso Sendic no está a la ofensiva. Sendic en este caso no es el victimario, en todo caso es la víctima, ¿no? O sea, Sendic está, me parece que llamándose a silencio en todo este periodo, casi no ha hablado, casi no habló del TISA, y tampoco sale a defender su gestión en ANCAP, ¿no? Sendic está como en un segundo plano. Y creo que lo que ha pasado últimamente es que a través de las críticas a ANCAP, el astorismo, básicamente el astorismo, está cuestionando a Sendic. O sea, no es Sendic atacando, es Sendic en todo caso siendo quien recibe las críticas, tiros por elevación que vienen desde el astorismo. Yo creo que sí, en buena medida como revancha de los ataques que sí hizo Sendic, no sistemáticamente, pero sí muy incisivamente, años anteriores desde ANCAP. Hay una explicación electoral, vamos a ver un cuadro que... Hay una explicación electoral. Porque hay una explicación ideológica, que hay diferencias ideológicas, pero hay una explicación... 17 en 2005-2010, 16 ahora... Estamos hablando de los senadores, ¿verdad? El Frente Libre Sereni perdió 3, y mirá cuántos tiene la 711. Claro, el único sector de la política uruguaya que perdió 3 senadores, el único de todos los partidos políticos, fue el Frente Libre Sereni, y uno podría decir, haciendo una contabilidad muy simple, ¿no? Mirá quién los ganó. Mirá quién los ganó. Lo veíamos en la campaña electoral donde hablábamos de quién le disputaba. Y agregar otra cosa. Antes, hace 5 años, el vicepresidente era Astori. Seguro. Ahora el vicepresidente es Sendic, ¿no? Antes Astori tenía 6 senadores, ahora tiene 3. Los otros 3 son de Sendic. Y veíamos en buena parte del raconto que hicimos ahí en ese tape que vimos, eran cosas de la campaña electoral, cuando andaban diciendo cualquier cosa por el interior, algunos que se salió de madre, otro diciendo, peleando los votos a cambio de plata. Era clarísimamente una disputa que... Yo me acuerdo que en unas 2 o 3 entrevistas que le hicimos a Sendic en los últimos años, en la de la campaña electoral, yo le preguntaba, ¿pero vos ves que ustedes están compitiendo por ese mismo espacio? Bueno, es que ideológicamente no es exactamente el mismo espacio, pero en otro sentido, en otra dimensión sí es el mismo espacio. ¿En qué dimensión? En la dimensión de quién es el buen gestor, quién es el más profesional, ¿no? Sendic desde ANCAP cultivó ese perfil, ¿no? El perfil del profesional, joven, moderno, que es capaz de hacer una gestión exitosa. En la mayor empresa pública del país. Disputando, además, un terreno que era... Que era el terreno favorito del astorismo, ¿no? Profesionales, muchísimos de ellos muy jóvenes para el Uruguay, ¿no? Identificados con la buena gestión, con la capacidad técnica, con la solvencia. Sendic le salió a pegar cuando el negocio de Pruna le salió mal al astorismo, y el astorismo parece ahora estarle cobrando de alguna manera las cuentas cuando le dicen, lo del dólar todo bien, pero no es muy interesante. Es una guerra sorda esta, con algunos aspectos sórdidos también. Pero es una guerra sorda, ¿no? Pero son tiros, cada vez que se habla de ANCAP son tiros por elevación. Hoy mismo en la prensa hay declaraciones de sendiquistas saliendo al cruce, ¿no? De estas críticas contra ANCAP. Hay declaraciones de León, de senadores de León y de Otegi, ¿no? En búsqueda de voces del frente, ¿no? Gente diciendo, saliendo a defender la gestión de ANCAP.
¿Mm? Entonces, en torno a ANCAP hay una batalla política importantísima entre dos sectores del frente muy importantes y que además tiene consecuencias para el futuro, porque uno de los que está en la grilla de partida para la competencia por la sucesión es claramente Sendik, ¿no? Y yo creo que no pasaron, ¿cuánto? No pasaron 6 meses del año 1 del tercer gobierno del frente cuando ya le están dando palo a uno de los posibles candidatos dentro de 4 años. Vamos a ver si lo traemos y lo agarramos entre los tres. A Sendik, Astori no, porque Astori lamentablemente no viene, pero bueno. Fito, muchísimas gracias. Gracias, Por Fede. favor. Por favor. Gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos el jueves próximo. Hasta entonces, que pasen bien.